La inflación viene subiendo de manera prácticamente ininterrumpida desde mayo de 2025. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está subiendo la inflación? ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Va a bajar o va a seguir subiendo? Bueno, cuando yo estoy grabando esto, hace apenas unas horas salió el dato de inflación, el que corresponde a noviembre, y fue de 2,5% mensual, lo cual es bastante. De hecho, es la inflación más alta desde abril de 2025, que había sido 2,8, y es mayor que la de octubre, que lo tengo acá anotado, que fue 2,3, septiembre 2,1, agosto y julio 1,9, junio 1,6 y mayo 1,5. Ahora vamos a hablar de manera más general sobre por qué está subiendo la inflación en los últimos meses, pero particularmente en noviembre lo que sucedió es que hubo mucha inflación en alimentos, que subieron 2,8% y se aceleraron fuerte a partir de la última semana de octubre, y a su vez también hubo mucha suba en transporte, en tarifas y también en combustibles. Todo esto muy por encima del 2,5, en alimentos fue 2,8, transporte 3% y tarifas 3,4%. Y después la gran mayoría de los rubros se mantienen ahí 2,5, 2,7, 2,4, 2,2. Y los precios que destacan hace muchísimos meses para aumentar mucho menos que lo que refleja el índice general son prendas de vestir y calzado, o sea, básicamente ropa, y electrodomésticos. Todo eso viene aumentando muy por debajo de la inflación hace muchísimo tiempo. Con muchísimo tiempo me refiero a más o menos 2 años, porque tiene que ver básicamente con el tema de las importaciones, ¿no? Se dejaron de trabar muchas importaciones, además de que están entrando algunos nuevos productos, y bueno, eso tira para abajo los precios de estas cosas. Como resultado de esta combinación tenemos que el índice de regulados dio 2,9, o sea, por encima. Después la inflación núcleo dio 2,6, o sea, también por encima del índice general de 2,5, pero claro, todo esto terminó dando para abajo porque los estacionales, que son los precios que se suelen comportar de igual forma de manera cíclica, o sea, por ejemplo, no sé, siempre aumentan en diciembre y siempre caen en febrero, bueno, todo el conjunto de los precios estacionales, que cada uno tiene comportamientos distintos, obviamente, dio 0,4%, o sea, mucho más cerca de 0 que de 1, entonces eso tiró los precios para abajo, ¿no? Si los estacionales hubiesen dado más altos, la inflación hubiese sido incluso mayor. Ahora, ¿cuál es la evolución de los últimos meses? Bueno, la inflación núcleo, que suele ser la más importante o la más representativa de cómo están evolucionando los precios, porque los regulados son manejados de manera discrecional por el Estado, o sea, que aumente una tarifa no corresponde mucho con la situación de oferta y demanda del dinero, que es lo que hace que suban o bajen los precios, sino que, bueno, el Estado dice a dedo, ahora suben, ahora bajan. Y en general, durante todo este gobierno, los regulados han aumentado más que la inflación núcleo, contrario a lo que pasaba antes. Pero la inflación núcleo viene aumentando de manera progresiva desde junio de 2025, que dio 1,7, ahora recordemos ya estamos en 2,6. Después los regulados en los últimos meses, la verdad es que siempre dan más o menos lo mismo, dan entre 2, poco y 2, mucho, a veces llegan a 3, pero normalmente casi nunca. Y bueno, los estacionales, según el momento del año, aumentan un poco más o aumentan un poco menos. Sin embargo, si nosotros abrimos un poco más el periodo, vamos a ver que esta manera de contar la evolución de los precios, que es la que está tomando la mayoría, o sea, basándose en los mínimos de mayo y de junio, no tiene tanto sentido. Respecto del nivel general de la inflación, del índice general, la realidad es que mayo y junio fueron 2 meses donde la inflación dio excepcionalmente baja, 1,5 y 1,6% en mayo y en junio, porque los anteriores meses, que si recuerdan fue, por ejemplo, abril, el momento de la salida del cepo, y en marzo había habido como una mini crisis cambiaria, 2 meses de muchísima inflación. Abril había dado 2,8 y marzo había dado 3,7, o sea, casi 4% de inflación hubo en marzo, cuando en los meses previos, desde octubre hasta febrero de 2024, la inflación había estado en el rango de 2,7 y 2,2%. O sea, vos tenías una inflación que iba más o menos en torno al 2,4, 2,5 mensual promedio, ponele, en los últimos 5 meses. De repente tuviste 2 meses que dio 3,7 y 2,8, o sea, bastante más alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los precios que aumentan mucho en unos meses por algo extraordinario, luego vuelven a bajar. Entonces, ojo que eso de que la inflación pasó de 1,5 a 2,5, o sea, un salto de un 1%, puede parecer mucho, pero porque estamos comparando con un mínimo particular extraordinario y no tal vez con un promedio de 5 o 6 meses, donde ahí los datos extraordinarios, bueno, se quedan un poco detrás de un promedio que tal vez es más representativo. Realmente la inflación siempre estuvo muy cerca de 2% o por arriba. Fueron 2 meses particulares en los que dio 1,5 y 1,6, que fueron justamente los meses que vinieron después de otros 2 meses con una inflación extraordinariamente alta, bueno, por temas que, bueno, son puntuales, ¿no? La salida del cepo y la crisis cambiaria de marzo de 2025. Con la inflación núcleo pasa un poco lo mismo, ¿no? Está bien, en julio dio 1,5%, muy baja, y en junio dio 1,7%, pero ya desde agosto hasta octubre dio alrededor de 2%. Y desde diciembre de 2024 hasta mayo de 2025 estuvo más cerca de 3
que de 2%. O sea, la inflación en los últimos meses está subiendo respecto de los mínimos que se dieron en esos 2 o 3 meses que son posteriores a que hubo inflación extraordinariamente alta. Pero respecto del promedio, si se quiere, estos últimos 6 meses contra los anteriores 6 meses, la inflación ahora sigue siendo más baja. O sea, si uno quita un poco el ruido de corto plazo, la inflación no estaría subiendo o no estaría subiendo tanto como sí lo parece si comparamos noviembre contra mayo, que sí, 2,5 contra 1,5, bueno, sí aumentó bastante. Eso es lo que estuvo pasando, no es una explicación un poco empírica o estadística, si se quiere, ¿no? Lo que pasó según los números que hay. Ahora, ¿cuáles son las explicaciones, no? ¿Qué es lo que está detrás? 20 segundos. Ya habilitamos las inscripciones para Daily Economics Pro. Para cuando estoy viendo esto, ya hay 35 anotados. Recuerden que los cupos son de 50, o sea, quedan 15 lugares, básicamente. Y recuerden que los que quieran ya pagar por adelantado, porque el grupo arranca recién el 20 de enero de 2026, o sea, queda más o menos un mes. Pero bueno, los que quieran pagar por adelantado tienen un descuento del 44%. Y los que entren en la inauguración van a tener el precio congelado hasta abril de 2026, o sea, 4 meses. Así que bueno, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Bueno, la inflación sucede cuando hay un exceso de oferta de dinero, o sea, cuando hay una mayor cantidad de pesos de la que la gente está demandando, no hay más pesos de lo que la gente quiere. Y esto se puede dar o porque se crean nuevos pesos sin que la gente los demande, o porque la cantidad de pesos esté fija o esté incluso disminuyendo, pero caiga la demanda de dinero más que lo que cae la oferta, ¿no? O sea, la gente deja de querer pesos, por más que la cantidad de pesos crezca o no, o se quede quieta, o pase lo que sea. Normalmente, la inflación viene más explicada por el fenómeno de la oferta, ¿no? O sea, porque los gobiernos de manera constante, a lo largo de muchísimo tiempo y en una magnitud muy grande, simplemente aumentan mucho más la cantidad de dinero de lo que deberían. Sin embargo, la demanda también juega su rol y sobre todo lo suele hacer en momentos circunstanciales. O sea, la demanda de dinero a largo plazo se mantiene relativamente parecida siempre, pero puede tener ruido de corto plazo, ¿no? O sea, un evento en particular puede hacer que caiga o que suba mucho la demanda de dinero. Por ejemplo, le pasó al gobierno de Macri que a fines de 2018 la demanda de dinero cayó muy fuerte. Le pasó al gobierno de Alberto que en 2023 la demanda de dinero también cayó muy fuerte. Por algo se explicó el 200% de inflación que hubo en 2023, no solamente porque creció mucho la oferta de dinero, sino porque también cayó mucho la demanda de dinero, ¿no? Entonces el desbalance es incluso más grande. Y a pesar de que igual la demanda de dinero tenga ruido de corto plazo, lo que tiene, a mi parecer, es que tiene problemas con las magnitudes. O sea, es muy difícil medir en qué medida una caída de la demanda de dinero va a hacer aumentar en qué porcentaje, qué precios. O sea, vos sabés que cae la demanda de dinero y bueno, vas a tener más inflación. Ahora, ¿de qué forma, en qué tiempo, con qué magnitud? Bueno, no, eso es imposible de saberlo, imposible de calcularlo. Y después cuando sube la inflación hay problemas porque es muy difícil adjudicar en qué medida la subida de los precios corresponde a una caída de la demanda de dinero y que no. Sin embargo, para mí lo que está pasando ahora mismo es eso. O sea, no hay una explicación tanto del lado de que está creciendo la cantidad de dinero y que el gobierno está emitiendo un montón de pesos. Yo creo que eso no está sucediendo. De hecho, si nosotros vemos el M2, que es una forma de medir la cantidad de dinero, vemos que desde julio hasta hoy que no hubo aumentos muy grandes y en el pasado había aumentado mucho más la cantidad de dinero. O sea, el problema no está ahí, el problema evidentemente está en la demanda de dinero. O sea, la gente dejó de querer pesos estos últimos meses y como la cantidad de dinero se mantuvo, digamos, fija, pero cayó la demanda, bueno, ¿qué es lo que pasa? Se deprecia tu moneda y por lo tanto los precios medidos en esa moneda, bueno, aumentan, ¿no? Ahora, ¿por qué cayó la demanda de dinero? Bueno, yo creo que puede haber varios motivos, aunque hay uno que evidentemente resalta por sobre todos. Y este fenómeno se puede ver clarísimo en este gráfico. Si nos centramos solamente en las barritas rojas y azules, tenemos básicamente la cantidad de dólares que estuvo comprando la gente para ahorrarlos, para atesorarlos. Básicamente esto es un cambio de portafolio, ¿no? O sea, yo tengo pesos y no quiero tener pesos porque cayó la demanda de dinero, yo no quiero tener pesos y prefiero tener otra cosa, en este caso dólares. Bueno, ¿qué es lo que estuvo pasando? Que desde abril de 2025 hasta octubre de 2025 la cantidad de dólares que estuvo comprando la gente pasó de 900 millones de dólares a, por ejemplo, en octubre de 2025, 3.400 millones de dólares. Y en septiembre, que fue el momento de las elecciones que salió mal para el oficialismo, llegó a estar en 4.600 millones de dólares. Para que se den una idea de la magnitud, o sea, estas dos cosas no necesariamente son comparables, sí en magnitud, 4.600 millones de dólares es casi la mitad de toda la deuda que tiene que pagar el gobierno el año que viene. Bueno, los argentinos compraron esa cantidad de dólares en septiembre, solamente en un mes. Y así se mantuvo en septiembre, en octubre, en julio ya bastante menos, en junio también. Y bueno, ahí ya tal vez los números anteriores son un poco más normales. Y el dato importante acá no es esto que a priori no dice nada, sino que de octubre a noviembre, o sea, la caída que hubo en la cantidad de dólares que compró la gente de octubre a noviembre fue de 3.200 millones de dólares. O sea, la gente pasó de comprar 3.400 millones de dólares en octubre a solamente 200.
nada en noviembre de 2025, que por cierto es el menor dato de toda esta serie histórica. Y es realmente muy difícil no atribuirle esto a las elecciones. ¿Cuál es el mes en el que más dólares se compraron? Septiembre de 2025. Septiembre, de donde al gobierno le fue muy mal en las elecciones, a la oposición le fue muy bien, y encima fue en los primeros días del mes. Entonces la gente tuvo todo el resto del mes para comprar dólares. ¿Y cuál es el mes en el que cae abruptamente la cantidad de dólares que compra la gente? Noviembre de 2025. ¿Y qué pasó en noviembre de 2025? Bueno, fueron los siguientes 30 días que ocurrieron luego de una semana de que se den las elecciones, ¿no? Elecciones en las que el oficialismo ya saca un buen resultado. O sea, acá tenemos magnitudes que podemos comprobar que están muy relacionadas con la demanda de dinero, que es la cantidad de dólares que compra la gente para atesorar. O sea, esto no tiene en cuenta ni importaciones, ni exportaciones, ni nada. O sea, sí, pero nosotros solamente estamos viendo las rayitas rojas y las azules. Estamos viendo los dólares que compra la gente y vemos que claramente pareciera estar muy relacionado con las elecciones. Entonces, no me parece una locura atribuirle la caída de la demanda de dinero a lo que estuvo pasando en términos políticos. Ahora uno podría decir, sí, bueno, pero en noviembre no se compraron muchos dólares, sin embargo fue el mes donde hubo inflación más alta. Sí, pero lo que tiene es que los movimientos que hay en la demanda de dinero no se reflejan de manera instantánea en los precios. Eso lleva tiempo. Así como cuando le pegas un parate a la oferta de dinero, los precios igual tienen inercia y siguen aumentando hasta que eventualmente empiezan a bajar. Bueno, lo mismo pasa con la demanda de dinero. Cuando tenés una caída de la demanda de dinero, bueno, eso en los precios se ve durante meses. Así que no necesariamente que no coincidan en el mes específico esto de la compra de dólares con el aumento de la inflación no quiere decir que estén relacionados, sobre todo porque, de nuevo, creo que hay algo causal que los relaciona muy fuerte. Aparte de que, bueno, tampoco es una locura decir que aumenta la demanda de dinero, siendo que el dinero es simplemente un activo argentino, cuando vimos que con los bonos y con las acciones efectivamente pasó y es indiscutible. O sea, simplemente el día después a que el oficialismo gane en las elecciones, bueno, los bonos subieron creo que 20-30%, las acciones lo mismo. De hecho fue histórico. Creo que nunca en la historia habían subido tanto las acciones argentinas en un día como aquel 27 de octubre. Entonces yo creo que acá hay un componente fuerte, innegable, para explicar por qué está subiendo la inflación, que es la caída de la demanda de dinero por motivos políticos. De hecho, desde el gobierno dieron un dato muy interesante que no sé bien en qué periodo es que lo midieron, pero ellos detectaron demanda por dolarización, o sea que el sector privado quería dolarizarse por el equivalente al 43% del M2, creo que era. O sea, la gente literalmente agarró el 43% de la cantidad total de dinero que hay en la economía argentina, medida por el M2, que tiene en cuenta depósitos y bueno, varias cosas más, o sea, no es solamente la cantidad de pesos físicos, y quiso transformar todo eso a dólares, lo cual es una monstruosidad. O sea, no pasa en ningún lugar del mundo. De hecho, a mí me sorprende que la inflación haya subido muchísimo más, teniendo en cuenta ese dato en particular. Y después, yo creo que sí puede que haya habido manejos del gobierno dentro del periodo preelectoral, que fue principalmente desde julio hasta octubre de 2025, que no ayudaron a la confianza que hubo en el peso, ¿no? Es como que los tipos, sobre todo desde el Banco Central, tuvieron manejos que a priori no son los más recomendables, o si se quiere, no son los manejos perfectos que tendría cualquier gobierno. Obviamente, las condiciones no son las mismas que tendría cualquier otro gobierno para tener los manejos recomendables o los perfectos o los ideales, pero bueno, los tipos de repente un día apretaban un montón para que suba un montón la tasa de interés, luego no, quitaban un instrumento, metían otro, modificaban los encajes, volvían a modificar los encajes al día siguiente, sacaban normas durante la rueda, lo cual es un poco criminal. O sea, vos las normas las tenés que sacar antes para darme tiempo a adaptarme. El Banco Central decía que iba a hacer una cosa, después decía que iba a hacer otra. Estuvo todo lo de Bessent, que no ayuda porque me parece que fue muy poco transparente y que no dejaba bien claro qué se supone que iba a pasar. Y todas esas cosas lo que hacen es básicamente que vos tengas menor confianza en el gobierno, que dudes más de su reputación y de lo que va a hacer en el futuro. Cuando vos dudás del gobierno, y particularmente del Banco Central, vos lo que estás dudando es de cómo va a cuidar el valor del gobierno, bueno, no sé, de la deuda y de otro montón de cosas. Y del Banco Central, bueno, estás dudando del valor de la moneda. Estás dudando de qué tanto o qué tan bien va a cuidar el valor de la moneda. Entonces, ¿qué pasa? Si vos desconfías del Banco Central, bueno, automáticamente la demanda de dinero, por lo menos tuya personal, va a caer. O sea, vos vas a querer menos al peso si quien lo está manejando no te parece confiable. Bueno, tal vez eso pasó de manera macro, no necesariamente porque el almacenero está viendo lo que hace el Banco Central, pero esos mecanismos de transmisión entre lo que hace el Banco Central y lo que termina pasando con los precios existen. Digo, si el Banco Central se la pasa mandándose cagadas durante muchos meses seguidos, y eso va a hacer que aumente la inflación muy probablemente. Pero repito que igual el factor más relevante por afano me parece el anterior, porque el Banco Central no es que del 25 de octubre al 4 de noviembre, digo, pasó a ser muy distinto de lo que era antes. Sin embargo, la gente pasó a comprar mucho menos dólares. Por lo tanto, eso indica que, bueno, la demanda de dinero estaba fuertemente afectada, sobre todo por el tema de las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿La inflación va a seguir subiendo? ¿Va a bajar? ¿Se va a detener? ¿Se va a planchar? ¿Qué va a pasar con los precios? Bueno, a ver, es esperable que la demanda de dinero se recomponga.
O sea, ya pasó el shock político y aparte de la economía, en principio, el año que viene va a crecer bastante, no sé si un montón, pero va a crecer seguramente. Y esos son dos factores que lo que hacen es que, bueno, aumente la demanda de dinero. Que se recupere la demanda de dinero no quiere decir que inmediatamente la inflación empiece a bajar. Eso va a depender mucho de chiquitaje de corto plazo del que igual vamos a hablar, pero ojo que hay que tener en cuenta que igual para la recomposición de la demanda de dinero hay algo que es importantísimo, que es el tipo de cambio. O sea, si el dólar vuela y ponerle, no sé, por decir algo, aumenta 200 pesos todos los meses, algo catastrófico, evidentemente la demanda de dinero no se va a recomponer, porque la gente mira mucho el dólar para saber si quiere o no pesos, ¿se entiende? O sea, el tipo de cambio te fija las expectativas. Entonces, ojo que si el dólar se descontrola, yo creo que la demanda de dinero no va a estar tan tranquila. De hecho, lo estuvimos viendo en los últimos meses, ¿no? Que todos decíamos, no, bueno, el dólar aumenta un montón y los precios no están aumentando tanto, por lo tanto no hay tanto pass-through, que es eso de que primero aumenta el dólar y después aumentan los precios en pesos. Y bueno, yo no sé si es que no había, porque la inflación la estamos viendo ahora, está bien, el dólar aumentó hace 2 o 3 meses y la inflación la estamos viendo ahora. Así que ojo que el dólar sigue siendo muy importante y bueno, de cara al año que viene, nadie sabe qué va a pasar con el dólar, pero en principio va a tener una mayor tranquilidad que la que tuvo este año 2025. Entonces yo espero que la inflación baje. O sea, en 2026 va a ser más baja que en 2025, casi seguro. Más coyuntural en los próximos meses, bueno, es complicado saberlo, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, diciembre, enero y marzo son meses con una estacionalidad muy alta en la inflación. O sea, normalmente la inflación suele ser más alta en diciembre, enero y marzo que en el resto de los meses, por lo menos circundantes. Así que es complicado ver a la inflación como norma general bajar en un mes que tiene estacionalidad alta. Sin embargo, en diciembre, por ejemplo, una de las cosas que más impulsa a la estacionalidad de la inflación, o sea, que más la tira normalmente de manera cíclica para arriba a la inflación en diciembre, es el tema de los alimentos. Sin embargo, los alimentos, estuve viendo mediciones semanales y están comportándose bastante tranquilos, o sea, no están aumentando mucho más que en octubre, en diciembre, de hecho están aumentando menos. Entonces, si lo que normalmente te tira la inflación para arriba en diciembre son los alimentos, están aumentando menos que en octubre, menos que en noviembre, perdón, estuve diciendo octubre, pero quería decir noviembre, bueno, es posible que la inflación de diciembre sea menor que la de noviembre. Pero para mí ya en febrero sí vamos a ver una inflación bastante más baja que la de hoy. No sé si abajo de 2%, pero cerca de 2% casi seguro, porque es un mes con baja estacionalidad. Ya se supone que el efecto de que la demanda de dinero se te empieza a recomponer va a empezar a notarse en los precios y bueno, habrá que ver, ¿no? También hay que seguirla de cerca la tasa de interés, porque una tasa de interés baja por lo general también hace que haya más inflación y la tasa de interés bajó muchísimo en noviembre. Hay que ver qué sigue pasando. Yo calculo que va a seguir igual de baja o va a bajar incluso más. Así que bueno, ese también es otro factor al que hay que prestar atención. Cuando se trata de coyuntura, la verdad es que depende mucho de las cosas que van pasando día a día. Entonces, bueno, puede ser que la inflación termine abajo de 2% recién, no sé, en abril de 2026 o en febrero de 2026 o hasta incluso en enero. Quién lo sabe, pero para mí va a volver a bajar de 2% eventualmente antes de mitad del año que viene, segurísimo. Así que bueno, espero que te haya gustado y haberte dejado claro qué es lo que está pasando con los precios. Acordate que ya habilitamos las inscripciones para Daily Economics Pro. Te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Apúrate porque son 50 cupos y acá me estoy fijando y ya tenemos 35 anotados, o sea, solamente quedan 15 lugares, aunque igual de los 35 que se anotaron no necesariamente van a terminar entrando todos, pero bueno, como mucho quedan 20 lugares. Así que bueno, apúrense. Y recuerden que tienen descuento si lo pagan por adelantado ya, un descuento del 44%. Muchas gracias a los Patreon por ayudarme a hacer esto posible. Espero que ya esté el resumen económico mensual cuando estén leyendo esto. Y si no estaba, bueno, de nuevo, discúlpenme, estoy rindiendo los últimos finales de la facultad. También muchísimas gracias a los miembros de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Si quieres donarme, puedes hacerlo a través de Cafecito, por ejemplo, que funciona con Mercado Pago. Te lo dejo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos. ¿Otra vez la abriste vos? Según el momento del año.